Bendiciones del cielo para ti en esta hora, para ti los tuyos. Muy agradecida de Dios de que una vez más pueda permitirme traer mensajes de reflexión, mensajes de esperanza, tanto para ti como para mí, no te creas, porque son de edificación también para mí. Así espero que sean para ti. Así que agradecemos a Dios por abrir nuestros ojos una vez más a la luz de este nuevo día. Hay que ser agradecido. Padre, muchas gracias. Gracias, porque una vez más te ha placido en abrir nuestros ojos para estar en pie acá en este mundo y para estar conversando a través de estos devocionales con nuestro telescuchas. Permite, Señor, que estas reflexiones sean puestas en práctica, que sean de edificación para tantas personas que necesitan, que necesitamos, porque en algún momento de la vida hemos sentido esta emoción de la cual vamos a hablar ahora. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender que tú tienes el control sobre todas las cosas y que pase lo que pase en nuestra vida, tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, porque esas promesas están ahí, son fieles y verdaderas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta hora, en esta ocasión, vamos a estar hablando de una emoción que todos, en algún momento de la vida, y más como este mundo de problemático, hemos sentido. Vamos a estar hablando acerca del miedo. Y esta reflexión se ha titulado El miedo que me paraliza. A nosotros muchas veces hay un miedo que nos paraliza. Yo lo he sentido, ese miedo que me paraliza. Miedo por cualquier eventualidad, ya que el miedo es una emoción que aparece cuando se siente algún tipo de peligro, cuando hay algún tipo de peligro, cuando hay una amenaza. Esa emoción puede aparecer. Sentimos una amenaza de que me voy a morir, tengo miedo a morirme, no me quiero morir. Una amenaza de que tengo miedo, voy a perder el empleo. No quiero perder el empleo. ¿Quién quiere perder el empleo? Porque de eso que se vive. Miedo a que me deje el compañero o la compañera. Miedo a un sinfín de cosas. Miedo a lo desconocido también. Sentimos miedo, muchas veces un miedo excesivo. No queremos hacer las cosas porque tengo miedo de cómo vaya a irme. ¿Cómo me va a ir en esto? Yo tengo miedo de fracasar, miedo al fracaso, eso es otra cosa. A veces dejamos de intentar ciertas cosas por el bendito miedo a fracasar. Y déjame decirte, querido o querida, el miedo no factura. El miedo no factura. El miedo, yo digo que se llama roba sueños. No debemos tener miedo. Es mejor arriesgarse y fracasar en el intento que dejar de intentar cualquier cosa que tú tengas en mente por miedo a fracasar. Porque entonces vas a vivir la vida entera, ay Dios mío, ay si yo hubiese hecho esto, si yo no hubiese tenido miedo, ¿cómo me hubiese ido? Tal vez me hubiese ido bien. Entonces, para que tú no tengas esa duda, no te dejes dominar por el miedo, intenta, emprende, que a veces no emprendemos, no queremos emprender nada por el bendito miedo. Miedo al fracaso, miedo a esto, miedo a lo otro, no. Tengo miedo a perder mi tiempo. Mira, pierde el tiempo, que a veces el tiempo no crea que se pierde, sino se invierte. Entonces, el miedo es una emoción que todos, no hay persona que no haya sentido miedo en esta vida. Miedo a diferentes aspectos. Miedo cuando tenemos miedo a ir al médico, eso es otra cosa. Miedo a ir al médico por el mismo miedo de que el médico le dé a uno un tablazo, ¿verdad? Un veredicto
un veredicto. Hay personas que no van al médico. No, yo no voy para el médico, yo sé que yo estoy mal, pero ¿para qué voy a ir? Me diga lo que yo tengo. Miedo a que le dé un veredicto de que tú te vas a morir, tú te quedas 6 meses de vida. Entonces no van al médico y entienden que estando así es mejor, desconociendo, ignorando el asunto mejor. Mira, eso no es saludable. Eso no es saludable, aunque nosotros sentimos miedo, sí, por diferentes causas, razones, motivos o circunstancias. Eso no es saludable. Vamos a ver que la Biblia está llena, querida. La Biblia está llena de esperanza para nosotros, para que nosotros aprendamos a agarrarnos más de nuestro Dios, a confiar más en nuestro Dios en esos días malos que nosotros pasamos. Estamos en esta tierra y pasamos días malos, eventualidades malas, y por eso no se acaba el mundo. Tirar para adelante, seguir hacia adelante. Vamos a ver lo que dice el Salmo 27, verso 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y aquí hace una pregunta: ¿de quién temeré? Si Jehová es tu luz y tu salvación, ¿de quién tú tienes que temer? ¿De quién yo tengo que temer? A veces desconfiamos de Dios. A veces desconfiamos de Dios. A mí me ha pasado que he tenido que pedirle perdón hasta nuestro Dios. Desconfiamos de Dios y nos olvidamos de la maravillosa promesa que están en la palabra de Dios. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Si yo cuento con Jehová, si Jehová va al frente de mí, no hay nada que temer. Si Jehová va al frente de ti, tú no tienes nada que temer, no tienes que tener miedo. Miedo a que te vayan a botar del trabajo, miedo a que te vayan a que no vayas a tener con qué mantenerte. No tengas miedo, porque Jehová cuida de las aves. Mira, las aves ni trabajan ni nada. Y las alimenta Dios. Dios las alimenta. Entonces tenemos mucho miedo y nos olvidamos. El miedo nos hace olvidarnos de las promesas de Dios que están ahí, firmes, sólidas, verdaderas y fieles. Están en la promesa de Dios para ti y para mí. Cuando nosotros desconfiamos, que tenemos ese miedo así en exceso, ese miedo en exceso, que eso pasa cuando uno pelea con su propia fuerza. Cuando usted no tenga fuerza ya, cuando no tengamos fuerza, depositemos ese chin de fuerza, declarémonos incapaz delante de Dios, que eso es lo que Jehová quiere, que tú y yo nos declaremos incapaz. Entonces ahí Él coge el timón de nuestro barco. No hay que tener miedo, no hay que temerle a nada. Si Jehová te tiene a ti en este mundo con un propósito, Él te va a alimentar si te quedas sin empleo, sin trabajo. Muchas veces desconfiamos de esa promesa. Pensamos tanto disparate. El miedo crea ansiedad. El miedo te pone tenso y me pone tensa, porque ha pasado, a mí me ha pasado. El miedo nos dispara el azúcar, la tensión, la presión arterial. El miedo es una emoción que yo no le diría positiva, le diría negativa. Hay muchos que dicen que es positiva. El miedo, lo único positivo, poco positivo que puede tener es que nos alerta muchas veces cuando hay peligro. Si voy por un camino, si voy manejando por un camino y veo que hay un boquete, un hoyo que me pueda ir, si vamos en un motor o en un carro, ahí sentimos miedo de alerta de que no podemos ir. Pero ese miedo excesivo que uno tiene, un miedo de desconfianza de la promesa de Dios, no es saludable. No es saludable porque nosotros lo que hacemos es que el miedo nos dispara las glándulas suprarrenales del riñón, lo dispara, enferma, afecta el riñón. Entonces, es un sinnúmero de cosas que afecta el miedo a nuestra salud. ¿Para qué tener miedo? Tú teniendo miedo resuelve el asunto. Con ese miedo así, estresándote, creando ansiedad, creando tensión, no se resuelve el asunto. Aprendamos a confiar en la promesa divina y a dejar ese miedo, porque la mano de Dios está con nosotros, ¿verdad? Dice el Salmo 56:3: en el día que temo, yo en ti confío. Eso es lo que Dios quiere. Que en el día que tengamos ese miedo, confiemos en su promesa. Nos agarremos de ese brazo poderoso y descansemos en Él. Aprendamos a descansar en Él. Eso es lo que quiere nuestro Dios.
Isaías, eso te estoy leyendo par de la promesa, par de la promesa que están en la Biblia, en la palabra de Dios, que está llena de promesas para ti y para mí. Dice Isaías 41:10, no temas, que yo estoy contigo. No temas, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo en tu desventura, dice el Señor. Yo estoy contigo en esa falta de empleo. Yo estoy contigo en esa enfermedad. Yo estoy contigo en esa desastre que te dejó el esposo o la esposa. Yo estoy contigo. No temas, que yo estoy contigo. Tú no estás solo, tú no luchas solo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te da fuerza. Yo soy tu Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor no nos deja solo. Lo que pasa es que nosotros luchamos con nuestra propia fuerza y vemos que las fuercecitas de nosotros, que creemos mucho en nosotros, nuestra fuerza, son limitadas. Cuando nuestras fuerzas se nos van, ahí viene, ay Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Ay Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Y la cabeza, sí, ay Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Y Jehová con la solución en sus manos. La solución a esos detallitos, que son detallitos, lo tiene Jehová. Aprendamos a confiar, a depender de Jehová. Eso es lo que Jehová quiere, que nosotros aprendamos a depender de él, no de nuestra propia fuerza. El miedo puede llegar a ser una reacción limitada en nuestra vida, que limite nuestra vida. El miedo te limita porque si no te deja hacer nada, ¿verdad? El miedo no me deja hacer nada, por miedo yo no hago esto, y yo tengo miedo, Dios mío, de esto, yo tengo miedo, no. Entonces nos metemos en cosas que Dios no quiere, hacemos cosas de las que Dios no quiere sacar, porque yo he visto eso, que es así. Dios no quiere sacar de ciertos caminos y nosotros queremos volver a esos caminos, a hacer la misma cosa y Dios no quiere sacar de ahí, por miedo. Entonces, si Dios no quiere sacar de ese camino, no tenemos nada que temer, porque cuando Dios te quita una cosa a ti, es porque conviene. Y te da otras mejores cuando Dios te quita una cosa. ¿Perdiste el empleo? Olvídate que si Dios permitió que tú perdieras, que te dieran para afuera en el empleo HOR, ¿verdad? Que no puedas tú tener el dinero suficiente para sostenerte, Dios te va a dar algo mejor. Solamente Dios quiere que tú confíes en Él. El miedo puede bloquearnos, eso es verdad, el miedo bloquea hasta el punto de no ser capaces de reaccionar. Muchas veces nosotros no reaccionamos, querido, no reaccionamos, nos bloqueamos, nos ponemos una tela, el miedo nos pone una tela en nuestra mente que no nos deja accionar ni reaccionar. Un bloqueo totalmente. Nos pone el miedo. Estoy bloqueada, yo no sé qué hacer. Y el corazoncito ahí, bombeando sangre en demasía. Y el corazoncito ahí, cuando viene a ver, ¡pum!, explota ese corazón. Se quedó todo. No resolviste nada. Y te fuiste para el otro mundo. Entonces, debemos controlar esa emoción. Debemos controlarla, ponerla a los pies del madero, para que el Señor sea. Si tú no puedes controlarla, ¿verdad? Ponla en la mano de Dios. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo vencer los miedos? En primer lugar, poniéndolo en las manos de Dios. Y en segundo lugar, si hay algún miedo, alguna fobia, enfréntalo. Enfrenta los miedos que tú puedas tener, ¿verdad? De niña y fobia que se vienen arrastrando de niña. Enfrenta esos miedos, porque cuando uno los ignora es peor, ese miedo se fortalece. Tiene que enfrentarlo y confiar en que nosotros tenemos un Dios poderoso, que las promesas de Jehová, algunas de las que leímos, están ahí para ti y para mí. No permita que el miedo te robe la paz. Mira, la paz no tiene precio. Si hay algo que te está robando la paz a ti, tu tranquilidad mental, algún miedo, dale para afuera. Dale para afuera, porque la paz no tiene precio. Cuando uno tiene ausencia de paz, eso enferma. No se pone ansioso, se estresa, muchas veces entra en depresión pensando cosas que para mí no tienen solución, pero Dios tiene la solución de todo. Vamos a enfrentar los miedos y vamos a dejar lo que tú veas que tú no puedas resolver, a dejarlo en la mano de nuestro Dios. Él tiene cuidado de ti
y tiene cuidado de mí y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y nos ayude a entender eso, que Jehová, ¿verdad? Como dice aquí una de las promesas, en el día que temo, el Salmo 56:3, en el día que temo yo en ti confío. Confiar en Jehová, que a veces nos falta la fe. Cuando nosotros desconfiamos, a mí me ha faltado la fe, he tenido que pedirle hasta perdón a Dios, porque Jehová está al control de nuestras vidas. Eso no debemos olvidarlo. Nos vemos en una próxima entrega. Así es que a confiar más en Dios y a enfrentar esos miedos, que el miedo no factura. Maranatha.